lo que vamos a hacer ahorita es una entrevista para nuestra clase de desarrollo y gestión de marca, en Ok, la cual nuestra tarea era entrevistar a un gerente de marketing para conocer acerca de sus stakeholders. Entonces, queremos que nos cuentes un poco acerca del tema con respecto a los stakeholders de Remers, ¿ya? Te vamos a hacer unas preguntas y siéntete libre de decirnos lo que te nazca. perfecto, con mucho Ya, gusto. muchas gracias. A ver, primero, quisiéramos que nos cuentes quiénes son estos grupos de interés con los que tú trabajas en el área de marketing y básicamente a los que tú tienes que tomar en cuenta al momento de generar estrategias y al momento de trabajar. Muchas gracias. Bueno, todo el mundo podría enumerar cuáles son los stakeholders, que en definitiva es toda persona que no es un accionista, que no es un shareholder, pero que tiene alguna relación con el ecosistema de una empresa. Entonces, para mí que estudié hace mucho tiempo, he revisado un poquito todas las actualidad en la teoría y creo que para el modelo en el que a mí me ha gustado trabajar y que creo que nos ha dado bastante buen resultado, es pensar que de todos estos stakeholders, el que primero debería ser mencionado es el cliente interno, o sea, nosotros mismos, los empleados. Siempre hablamos de que hay un mundo de los negocios, pero el mundo de los negocios está manejado por personas. Los negocios no se manejan solos. Y resulta que si es que uno tiene como prioridad al cliente interno, todo lo demás empieza a funcionar mejor. Y me explico un poco porque en el mundo en el que yo trabajo ya un par de décadas, hay otros modelos de otras empresas que a lo mejor ponen primero al cliente como su prioridad. Y entonces nos damos cuenta que los clientes, si bien son quienes sostienen mucho el negocio, cuando el cliente interno ve que se le da mucha preferencia a quien pueda, por ejemplo, no solamente una relación de negocio, sino alguna opinión, algo que puede ser importante para, para uno, para sentirse seguro y respaldado, pero se da prioridad más bien hacia afuera. Creo que el reto es que nosotros tengamos una solidez interna como estrategia para poder ir alineando después del cliente interno, los clientes que son externos y obviamente luego vendrán proveedores y otros clientes más que están en esta lista. Ya, ahora, ya nos comentaste que este cliente interno es el más importante. Aparte de este, ¿crees que hay otros que también juegan un rol importante en tu trabajo? Aparte del Por, cliente interno. sí, por supuesto, mira, yo pienso que el tema de los proveedores, si bien ellos no estén en una nómina de la empresa, juegan un rol que es muy importante porque son quienes también pueden hacer una diferencia con el cliente final. Por ejemplo, una agencia de viajes que nosotros, pues no es nuestro giro del negocio, sin embargo, es uno de los temas que más utilizamos. Una agencia que no te preste un buen servicio o que no tenga interés porque tú no le estás reconociendo adecuadamente, podría empezar a dar un mal servicio y no sería lo más indicado. Entonces, yo sí me he dado cuenta que no se trata del tamaño que tenga un proveedor, sino cuánta afinidad puede generar contigo, cuánta empatía o esta famosa palabra que les llaman ahora el engagement o el compromiso que pueda tener con nosotros para que nos pueda dar soluciones que sean muy buenas. Y como te decía, nosotros no hemos trabajado siempre con las agencias más grandes. Te sorprendería saber que nosotros, si bien somos el laboratorio farmacéutico más grande del país, trabajamos con una agencia bastante pequeña, pero que nos da mucha exclusividad. Entonces yo creo que tanto ellos dependen de nosotros como nosotros de ellos. Entonces ahí volvería a mi teoría del ecosistema, en la que también los proveedores son una parte importante en la lista de stakeholders. Y en relación a con qué stakeholders
interactúan más? ¿Con los clientes internos o con los proveedores? ¿O existe algún tercero con el que interactúen más? Bueno, al ser yo gerente de marketing, realmente mi tarea es encaminar a quienes son mis gerentes de producto, quienes tienen más relación directa, sea con la fuerza de ventas o con proveedores. Yo les doy total libertad para que ellos puedan tomar las decisiones que sean mejor para los intereses de la compañía, pero también, como les decía, respetando que haya una libertad en donde ellos pueden saber qué relaciones son las que más les convienen, sea médicos, sea clientes. Entonces, empoderar es una palabra que se dice fácil, pero realmente es hasta un poco, eh, yo extraño un poco el tener un poco más de contacto directo con algunos stakeholders de ese tipo que tienen que ver directamente con el negocio. Donde yo tengo un poquito más de injerencia puede ser en un ámbito que es un poco más político, hablando de otros compañeros de otros departamentos, por ejemplo, gerencia general, hablando del gerente financiero, del director médico, de la directora de asuntos regulatorios. Muchas veces mi misión es simplemente tener una relación interna bastante buena para que mi equipo pueda hacer un trabajo que sea fluido, que sea eficaz. También yo pondría también como stakeholder a quienes son nuestra casa matriz. Ellos son los que a final de cuentas nos piden resultados siempre, con quienes debemos tener una afinidad de todo tipo, en el negocio, en la parte emotiva, en todo lo que significa la ética laboral que mantenemos, en la cual yo me identifico mucho con mi casa matriz, porque como les decía, para mí es muy importante el tema del empoderamiento. Yo pienso que es algo que sí se da en esta compañía y a lo que yo me siento muy, muy identificado y muy comprometido. Entonces dirías que esa interacción es bastante cercana con la casa matriz principalmente. Sí, es bastante cercana porque son decisiones que muchas veces tienen que ser muy rápidas, que tienen que ser muy importantes, pero existe una confianza bastante grande de parte y parte como para poder ejecutarlas de la mejor manera. Yo creo que sí tenemos una relación estrecha, aunque no siempre es de todos los días, pero como les digo, a veces puede ser que hay una decisión que no se ha podido conversar mucho y ellos descansan en las decisiones que nosotros tomamos porque generalmente tratamos de que sean unas decisiones que nos beneficien a todos. Entonces, esa sería la parte en la que ustedes están generando valor hacia ellos y ellos hacia ustedes. ¿O cuál es la generación de valor que se encuentra en esta relación que existe con la casa matriz, proveedores y clientes internos? Bueno, yo me reportaría en la parte de marketing a nuestro gerente de marketing corporativo que está en Uruguay. Él, después de conocerlo por aproximadamente 15 años, yo podría decir que el valor es de un absoluto respeto y de apoyo a las decisiones que nosotros tomamos individualmente. En muchas compañías te obligan, por ejemplo, a lanzar algunos productos que tú puedes analizar y ver que tal vez para nuestro país no es muy importante, o al revés, algún producto que es medianamente importante para el resto, pero para nosotros es vital. Nosotros decidimos darle más importancia y mayor peso, mayor promoción a algo, y esto es algo que la gente nos permite hacer. Por lo tanto, esa capacidad de maniobra, de tomar decisiones sin mucha burocracia, con mucha confianza, yo pienso que es el valor más importante. Yo he estado también en empresas donde pues, se suele siempre seguir un órgano regular, un interés mundial, y obviamente dentro de eso Ecuador va a pesar muy poco. Entonces no te dejan mucha libertad de acción. Yo siempre he pensado que a mí lo que me dejan no es ser un gerente de marketing. A mí lo que me dejan es gerenciar el marketing de la empresa y eso es lo que yo lo siento como valor. El valor que puede tener en retribución esa confianza es que podamos seguir siendo una de las empresas que más crece en el mercado, pese a que somos la compañía ya número uno. Entonces, yo creo que se da en los números de esa retribución al valor que ellos ya nos depositan. Perfecto. Ahora, Fabricio, te quería preguntar, ¿tú cómo crees que
entregas este valor también a tus proveedores. O sea, a esta relación que tienes con ellos, tú me dices que internamente con empleados y con la casa matriz, ahí está como que no hay jerarquía, no, más que no hay jerarquías, hay esta libertad de tomar decisiones propias y ese es el valor que se dan entre ustedes dentro de Ruemes. Pero ¿qué pasa cuando son personas externas como los proveedores? Mira, yo pienso que hace algunos años había bastante esta corriente de las fuerzas externas de Porter, donde estaban los distribuidores, los proveedores y todo se le veía como, a ver, si yo soy un poco más grande, yo puedo un poco doblegarle a mi proveedor. Entonces, obviamente que en eso actuamos durante algunos años, pero yo creo que uno se da cuenta que no necesariamente es así. La idea no es dejarle sin sustrato, sin suministro y sin rentabilidad a alguien que te está apoyando. Uno tiene que ser muy flexible y darse cuenta de en qué puede apoyar. Hace muchos años, cuando yo entré a la empresa, me di cuenta que algo importante que era corporativo es que nosotros les pagábamos 30 días antes de lo acordado a los proveedores. Entonces, eso unido al volumen de lo que nosotros manejábamos, yo pienso que para todos los proveedores era muy importante poder atendernos. Entonces, la verdad, yo nunca me he sentido tranquilo de saber que tengo una deuda pendiente y que la puedo alargar, sino más bien que si se le puede pagar antes, la gente va a estar mucho más contenta. Entonces, esa era una de las cosas. Y luego, cuando uno tiene una relación de largo plazo con un proveedor, pienso que lo importante es poder manejar bien las expectativas y los cumplimientos. Yo les voy a poner un caso que tuve hoy mismo, donde un proveedor me pedía por un video un valor de $1,250. Entonces, a mí me parecía que es un proveedor que nos estaba pidiendo un poco más de lo que yo debería pagar. Él me seguía aferrado en que me podría hacer un pequeñísimo descuento y nada más. Pero lo que yo hice fue decirle que le iba a hacer una contratación de otros servicios que voy a necesitar también y que ahí yo le aseguraba que más bien hacerle un volumen para que los dos ganemos. Entonces él me dijo, bueno, listo, te doy entonces a $1,000. Y en lugar de aceptar esa propuesta, yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar 1,050. Entonces, ¿por qué? Porque yo no necesito llegar hasta el límite mínimo en donde la persona tenga que hacer un trabajo más o menos, sino que vea también un esfuerzo para poder llegar también a su punto. Entonces, yo creo que esto de manejar las expectativas es, obviamente, no regalar la empresa, no regalar el margen, pero tampoco esquilmar a un proveedor para que te dé prácticamente a costo las cosas que necesitas solamente porque te tiene que vender. Ya, muchas gracias. Y aún tengo algunas preguntitas más. Primero, de todos los stakeholders que nos comentaste que tengo, cliente interno, cliente externo, proveedores y casa matriz, quisiera que me des un ranking en cuál es el más importante, porque como nos vas mencionando, dices como que, también es importante, pero quisiéramos saber en tu opinión cuál es el ranking de estos stakeholders. Bueno, como les decía, definitivamente el ranking número uno lo tiene el cliente interno. O sea, mi equipo, mis visitadores. Hay algo que no te va a salir en ningún libro y es algo que sin embargo, yo siempre pensé desde que inicié en esto y es que si mis decisiones y mis acciones eran buenas o malas, esto iba a repercutir exactamente en la familia de mis compañeros, de los visitadores, por ejemplo, que me dependían a mí como gerente de tomar las mejores decisiones. Y yo decía, bueno, si es que nos va mal, esas familias estarán más ajustadas y yo tengo esa responsabilidad. Eso ha sido mucho de lo que me ha motivado, de manera que yo estoy seguro que clientes, tú puedes siempre encontrar clientes.
pero volver a encontrar la confianza en las personas es lo más complicado. Así que yo te diría, número uno, cliente interno. Tratándose de la gente que está debajo de mi pirámide, las personas que están más cerca, gerentes de producto, visitadores médicos. Luego tendría el resto de la gente que está dentro de la empresa, que está en otros departamentos de la compañía, pero que son departamentos como logística, como recursos humanos, otros departamentos relacionados que no son tan comerciales, pero que también influyen mucho para nosotros. Luego de eso te hablaría todavía un poco internamente, pero sí la casa matriz, quienes nos proveen algunos productos, nos dan luz verde con algunos temas. También son muy importantes para nosotros. Necesitamos hacerles sentir bien y tranquilos. Y luego de eso vendría el cliente externo, que serían médicos, farmacias, pacientes. Luego podríamos pasar a proveedores y luego tal vez estaría el gobierno. Y obviamente, como les he estado hablando desde el principio, esto es un medio ambiente, es un ecosistema en donde sí pensamos cuáles son las consecuencias de nuestros actos en cuanto a lo que son el medio ambiente, a la experimentación animal y otros temas que parecía que no eran tan importantes, pero que ahora cada vez es lo que uno primero tiene que pensar antes de cualquier decisión que sea de tipo financiero. Ya. Y por último, ¿cómo ahorita me cuentas como que cuáles son los clientes externos de Roemers, que es básicamente el doctor, el paciente y las farmacias? Quisiera preguntarte cómo tú generas valor para cada uno de ellos. O sea, al paciente yo asumo que el valor está también en que el medicamento funciona, que te cura, pero ¿cómo das valor a las farmacias, por ejemplo, y a los doctores? A ver, nosotros hace bastantes años atrás nos acogimos a la metodología del Océano Azul. No sé si ustedes están familiarizadas. No, No. yo no. Bueno, en realidad es una lectura que yo les recomiendo porque es algo que marcó un antes y un después para todos nosotros. Justamente tú hablas de valor y ahí existe una metodología que te ayuda para que definas cuál es tu valor frente al valor que entrega la competencia. Pero les voy a poner el ejemplo más sencillo. ¿Ustedes han escuchado el Circo del Sol? Ujú. Sí. Ok. ¿Y qué les parece? Es es otro nivel de show, de experiencia. Es Es experiencia. una experiencia correcta. Ajá. Bueno, ya les voy a topar ese tema, pero antes les voy a contar algo. En todas las bibliografías que habían hace años atrás, se hablaba de solamente dos estrategias para poder estar en el mercado. La una es la de diferenciación, que es, por ejemplo, yo quiero que se vea muy bonito mi local, por decir algo, entonces le voy a pintar de algunos colores, le voy a poner una pantalla que tenga luces, además de música y unas promotoras afuera, ¿no es cierto? Y cuando entre va a haber una alfombra roja y qué sé yo, va a ser una experiencia, toda una experiencia, el tema de la diferenciación de este ejemplo que estoy poniendo. Y la otra estrategia es una estrategia de precio, simplemente. La estrategia china prácticamente, ¿no? Yo voy a entregar, no puedo invertir en nada de diferenciación, pero eso sí, a la gente que está buscando le voy a entregar el producto más económico que pueda tener en el mercado. Entonces, voy a ganar porque la gente tiene recursos limitados y no le importa que me atiendan personas muy atractivas o con una gran publicidad, sino que finalmente yo comparo cuál es más barato y este es el que compro porque es el que me alcanza finalmente o porque el que me permite ahorrar. Entonces, esas eran las dos estrategias como bastante macros. Hasta que se publica este libro, The Blue Ocean Strategy, que es un libro de Harvard, ya tiene un poquito más de 10 años en el mercado, donde ellos dicen que sí es posible aplicar lo mejor de los dos mundos, es decir, poder diferenciar
y también poder tener un bajo coste. ¿Para qué? Para poder llegar a un valor superior para el cliente. Es decir, lo que uno hace es eliminar algunas cosas que no son importantes y crear un nuevo valor. Ese nuevo valor a uno le deba estar en un océano azul, que es donde uno puede navegar tranquilamente sin competencia, porque la competencia ya no es relevante. En lugar de hacer lo mismo que el resto y estar en un océano rojo. Entonces, ahora sí vuelvo al tema de los circos. Los circos tradicionales, ¿cuál creen que ustedes que era el costo más importante de los circos tradicionales? La- las personas que trabajaban ahí, no sé. O no, toda no es maquinaria, toda la infraestructura para hacerle diferente al circo, que se vea bonito. Perfecto. Miren, lo más costoso de un circo tradicional es el tema de los animales. Comprarlos, alimentarlos, cuidarlos en su salud, transportarles, entrenarles. Todo este tema era el costo más alto de un circo tradicional. Además, en la actualidad también no está muy bien visto que el tema del maltrato animal, lo que sería un costo adicional, que no es tan financiero, pero igualmente es un costo a considerar. Entonces, si yo le quito a un circo tradicional todos estos animales que tienen, lo que me queda es una rentabilidad muy grande. Pero en cambio, seguramente habré perdido algún atractivo que era el que estaba esperando la gente. Entonces, lo que se crea con el tema del Circo del Sol es un escenario donde es, como ustedes decían, otro nivel, otro tipo de circo, donde ya no hay estrellas como el mago famoso, como el trapecista famoso, no hay los animales, pero sí existen otros elementos de lo que está buscando la gente, que es una distracción innovadora, donde lo importante es un tema y una tecnología que está asociado al espectáculo. El tema es que hasta aquí lo que hemos logrado es tener un bajo coste, ¿no es cierto? Pero, ¿qué ocurre con el tema del precio? Yo puedo tener un mejor precio inclusive que un circo tradicional que equivaldría más o menos a lo que la gente en otros países está dispuesta a pagar por una ópera, por un concierto musical, que es un ticket bastante alto, pero yo quiero ir a ese sitio donde sea un sitio cómodo, donde no sean unas tablas como esas del circo tradicional, donde yo tengo muchos distractores de valor, mucho que me rompe el valor. Por ejemplo, me toca pagar por un cojín que me permite estar un poco más cómodo y luego me toca pagar por la foto con el payasito y así ir sacando de a poco y de a poco toda la plata para que el circo sea rentable y para que pueda recuperar. En el Circo del Sol uno tiene un show y tiene una comodidad de manera que no está orientado únicamente al niño, sino a toda la familia y principalmente a la persona adulta que es la que paga. La persona que es adulta quiere que el hijo esté tranquilo viendo el show y uno también estar tranquilo. No le importa pagar un poco más porque es algo espectacular. Y de esta manera, como les decía, se está generando mucho valor, muy diferenciado. No importa el circo que esté a la vuelta del barrio, no, nunca lo voy a comparar siquiera. Voy a pagar mucho más, pero mis costos son mucho menores. Entonces, esta es una metodología que yo les recomiendo que la lean, aunque sea un resumen, aunque sea por encima, pero es simplemente para poderte responder de una manera adecuada a tu pregunta. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es quitar mucho de la promoción tradicional, de las cosas más caras que se tenían y poder generar experiencias que sean mucho más controladas, más dirigidas para los médicos, donde nosotros seamos los protagonistas y no lo que hace la farmacéutica tradicional. Igualmente para la farmacia, nosotros les entregamos un volumen, una cantidad muy importante de nuestros productos para que puedan ellos mejorar su negocio y que es lo que a la final les interesa. Entonces, y obviamente para el paciente, nosotros no llegamos directamente,
pero el médico siempre puede tener bastante claro las ventajas que le da de nuestros productos. ¿Qué hacemos nosotros? Entendemos que el marketing no es una herramienta de ventas, el marketing es una herramienta de comunicación, de manera que todo lo que finalmente llegue, así sea a través de un tercero como es el médico, cuando llegue al paciente, él pueda realmente vivir lo que se le está dando como una expectativa. De manera que eso es a breves rasgos lo que te podría decir de la generación de valor. Wow, ya, Pues muchas